Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? El día de hoy, ya jueves 12 de enero de este año 2017, estamos en nuestra serie de devocionales Habla con Dios. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y el día de hoy continuaremos hablando del tema que comenzamos el día de ayer, el modelo de Jesús para orar. ¿Cuál es el modelo de Jesús? ¿Cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo nos dejó un modelo? Él habló a los discípulos enseñando en ese famoso sermón del monte, el sermón de la montaña, y de todos los temas que nuestro Señor Jesucristo trató, habló acerca de la oración. Justo cuando estaba hablando de la oración, en el Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, Él empieza diciendo en el versículo número 9, vosotros pues oraréis así. Y comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta fue la primera parte que vimos el día de ayer, la parte de la alabanza, la adoración, cuando nosotros expresamos nuestro amor a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y vimos que Dios es paciente, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios es perdonador, que Dios lo sabe todo, que Dios es amoroso y que debemos decirle eso en la oración, que debemos hablarle a Dios, identificarnos con Él, cuando estamos platicando con Él, reconocer quién es Él, decir partes de la manera en la que Él se manifiesta a nosotros, cómo Él se nos revela en la palabra de Dios. Se nos muestra como Yahvé Jireh, que es Dios nuestro proveedor. Él se identifica como Yahvé Nisi, nuestro estandarte, es nuestra victoria. Entonces podemos decirle mientras oramos, Dios, gracias porque tú eres mi estandarte, gracias porque tú eres mi victoria. El día de hoy voy a hablar acerca de otro elemento que nuestro Señor Jesucristo presenta en esta oración modelo, el modelo de nuestro Señor Jesucristo para orar. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero en el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a hablar acerca de que una oración la oración debe estar siempre sometida al propósito de Dios. Esto quiere decir comprometernos, ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios, reconocer su voluntad. Esto es parte de lo que nosotros platicamos este fin de semana pasado en la iglesia. Esto nunca debe faltar en nuestra oración, el que nosotros cedamos nuestras intenciones, las pongamos en las manos de Dios, el que determinemos que no se debe hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debemos orar para que la voluntad de Dios sea hecha. Debemos orar para que Dios haga su voluntad en nuestra familia, para que Dios haga su voluntad en la iglesia, para que Dios haga su voluntad en el ministerio que estamos desempeñando en la iglesia, que Dios haga su voluntad en nuestro trabajo, que Dios haga su voluntad en el futuro de nuestra vida, que Dios haga su voluntad en Ciudad Acuña, en la ciudad en donde usted esté, que Dios haga su voluntad en nuestro país, que Dios haga su voluntad en el mundo entero. Nosotros debemos estar pidiendo día tras día que se haga la voluntad de Dios. Dejar de pensar en nosotros mismos. Proverbios capítulo número 3, versículos 5 y 6. Nos dice eso. Proverbios 3, 5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Por qué crees que Dios está diciéndonos eso? El proverbista nos lo está diciendo. Sencillo. Para nosotros es mucho más fácil vivir en base a nuestras necesidades y en base a nuestras capacidades. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y entonces tratamos de buscar nuestras propias necesidades. Tratamos de buscar en nuestras capacidades resolver nuestras necesidades. ¿Sabes? En la Biblia yo encuentro que es muy fácil cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad. Dios solamente dice que oremos. Dios dice, por nada estén afanados. Antes bien, sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con toda oración, ruego y acción de gracias. Lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo cuando Él habla de que venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, habla de que nosotros debemos entender que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros no somos los que somos hijos de Dios. Tenemos una ciudadanía que no es de este mundo.
La Biblia dice que ahora nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto dice el apóstol Pablo a los Efesios. Ahora, cuando nosotros entendemos que vivimos en un mundo imperfecto, vamos a orar y oramos pidiendo que Dios establezca su justicia en este mundo. Oramos porque Dios establezca su reino en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No te amoldes al mundo actual. Cuando hablemos con Dios, clamemos que la voluntad de Dios sea establecida en la tierra, así como en el cielo. Ora porque Dios haga su voluntad completa en tu vida. Oremos para que Dios realice esa voluntad de nuestra familia. Oremos para que Dios cumpla su voluntad en nuestra iglesia. Oremos para que Dios realice su voluntad en el ministerio que estás desempeñando en tu iglesia. Oremos para que Dios pueda establecer su voluntad en tu trabajo. Oremos para que Dios establezca su voluntad en nuestro futuro. Oremos para que Dios establezca su voluntad en nuestra ciudad, en nuestro país y en este mundo. Amigo, hermano que me escuchas, cuando nosotros hablamos con Dios, estamos verdaderamente conectándonos con nuestro Creador para hablar con Él, siguiendo el modelo de Jesús. El modelo de Jesús fue muy sencillo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así también como en el cielo. Esa es la invitación de nuestro Señor Jesucristo a pedir que su voluntad sea hecha en nosotros. Que no que se haga nuestra voluntad, sino su voluntad. Porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Porque su poder es mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Su poder nos ayudará a hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos o pedir. Porque esa es su promesa. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, a aquel que es mucho más, es poderoso para hacer mucho más de lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ese es el Dios en el que hemos creído. Ese es el Dios con el que hablamos. Es el Dios con el que oramos. Y en este reto de 7 días hablando con Dios, solos nosotros como personas, 5 días orando como familia juntos a Dios y 2 días en el que estamos platicando con Dios como esposos a la semana, espero que podamos verdaderamente ceder nuestra vida a la voluntad de Dios. Que ese sea tu reto esta semana. Cédele a Dios tu vida, cédele a Dios que se haga su voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Querido amigo, querido hermano, soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y espero que el día de mañana podamos encontrarnos una vez más en alguna de las plataformas, ya sea nuestro Facebook, Pib-Acuna, nuestro Twitter, @Pib_Acuna, o en el canal de YouTube, Primera Iglesia Bautista de Acuña, o en nuestro sitio web, pibacuna.org. Espero que nos podamos escuchar aún el día de mañana en los devocionales por WhatsApp. Que el Señor te bendiga.